Eslovenia, una joya enclavada en el corazón de Europa Central, es uno de esos países que muchas veces pasa desapercibido, pero que esconde una riqueza sorprendente en cada rincón de su territorio. Este pequeño país, cuya superficie apenas supera los 20.000 kilómetros cuadrados, está situado estratégicamente entre Italia, Austria, Hungría y Croacia, y a pesar de su tamaño, posee una diversidad geográfica, cultural e histórica digna de los más grandes imperios. Desde los Alpes Julianos que se alzan imponentes al norte, hasta la breve pero encantadora costa adriática, Eslovenia parece reunir en sí misma un resumen de Europa. La historia de este territorio es tan antigua como compleja, desde las tribus ilirias y celtas que poblaron sus tierras en la antigüedad, pasando por la romanización, la influencia de los francos, la dominación del Sacro Imperio Romano Germánico, y siglos bajo el dominio de los Habsburgo, Eslovenia ha sido una encrucijada de civilizaciones. A pesar de haber sido parte de otros países durante siglos, los eslovenos lograron conservar su lengua, su identidad y su espíritu nacional, que finalmente los llevó a su independencia en 1991, cuando decidieron separarse de Yugoslavia. La lengua eslovena es una de las más antiguas lenguas eslavas conservadas y cuenta con algunas características lingüísticas únicas. Por ejemplo, es una de las pocas lenguas en el mundo que aún conserva el número gramatical dual, usado para referirse a exactamente dos personas o cosas. Esta peculiaridad refleja el apego de los eslovenos por sus tradiciones lingüísticas y culturales. La lengua es también un símbolo de resistencia y orgullo nacional, pues durante siglos fue relegada por las lenguas dominantes del poder, primero el latín, luego el alemán, el italiano y el serbocroata, pero siempre se mantuvo viva en las aldeas, en las canciones folclóricas, en las iglesias rurales, y más tarde en la literatura. Y es que la cultura eslovena está profundamente arraigada en la poesía, la música y la naturaleza. Desde el romanticismo de los poetas del siglo XIX como Franz Preren, cuya poesía es tan reverenciada que incluso uno de sus versos forma parte del himno nacional, hasta los músicos contemporáneos que fusionan el folclore con sonidos modernos. La identidad cultural eslovena se expresa con fuerza, con elegancia, y con una sensibilidad que refleja su paisaje. Hablar de Eslovenia es también hablar de su impresionante naturaleza. El 60% del país está cubierto de bosques, lo que convierte a Eslovenia en uno de los países más verdes de Europa. El Parque Nacional del Triglav, nombrado así por su montaña más alta, el Monte Triglav, que con sus 2.864 metros de altura, es símbolo nacional, ofrece paisajes de ensueño, valles glaciares, lagos cristalinos como el Bled y el Boing, cascadas escondidas, cuevas kársticas y una biodiversidad extraordinaria. La relación de los eslovenos con su entorno natural va más allá del turismo, es parte esencial de su forma de vida. Muchos eslovenos practican senderismo, ciclismo, escalada o esquí como parte de su rutina semanal. Incluso existe un dicho popular: no eres un verdadero esloveno hasta que no subes al Triglav al menos una vez en la vida. Esta conexión con la naturaleza se refleja también en sus políticas medioambientales. Ljubljana, la capital del país, fue galardonada como la capital verde europea en 2016, gracias a sus esfuerzos por reducir la huella de carbono, fomentar el uso del transporte público y las bicicletas, y preservar espacios verdes urbanos. Ljubljana, con su ambiente tranquilo y su arquitectura ecléctica, es una ciudad que combina la elegancia centroeuropea con un aire relajado y moderno. Su centro histórico, peatonal y lleno de cafés al borde del río Ljubljana, es un testimonio del legado barroco, renacentista y modernista. El castillo de Ljubljana, que domina la ciudad desde una colina, ofrece una vista panorámica inigualable, mientras que los puentes, como el famoso puente triple diseñado por Joe Plenic, convierten cada paseo en una experiencia arquitectónica única. Plenic, por cierto, es uno de los arquitectos más importantes del siglo XX en Europa Central. Su visión transformó no solo Ljubljana, sino también otras ciudades como Praga y Viena.
Su estilo mezcla la tradición clásica con elementos modernos y una sensibilidad casi filosófica. Muchos consideran a Plečnik el Gaudí de los Balcanes, aunque su nombre aún no sea tan popular fuera de los círculos académicos de arquitectura. Pero Eslovenia no es solo su capital ni sus montañas, sus regiones están llenas de sorpresas. En el suroeste del país, el paisaje kárstico ofrece algunas de las formaciones subterráneas más espectaculares del mundo. Las cuevas de Postojna, con sus más de 24 kilómetros de galerías, estalactitas y estalagmitas, son un destino turístico internacional. Allí habita el proteo, un extraño anfibio ciego también conocido como pez humano por su piel translúcida, que vive en completa oscuridad y puede sobrevivir años sin alimentarse. Muy cerca se encuentra el castillo de Predjama, construido literalmente en el interior de una cueva, desafiando las leyes de la arquitectura y creando una escena digna de cuentos de caballería. Y si miramos hacia el litoral, Eslovenia ofrece apenas 47 kilómetros de costa, pero en ese breve espacio se encuentran ciudades encantadoras, como Piran, una joya medieval con influencia veneciana, donde las callejuelas empedradas, los tejados rojizos y las plazas animadas nos recuerdan la historia marítima. La gastronomía eslovena es otro de esos tesoros escondidos. Por estar en una encrucijada de culturas, su cocina fusiona sabores alpinos, mediterráneos, pannonios y balcánicos. Se pueden encontrar platos contundentes de montaña como el jota, una sopa espesa de col fermentada con patatas o delicias más refinadas como el truflji, un rollo de masa relleno que puede ser dulce o salado. El vino es una parte esencial de la cultura eslovena, con más de 28.000 viñedos registrados, muchos de ellos familiares. Regiones como Primorska y Podravje producen vinos de alta calidad, aunque aún poco conocidos fuera de Europa Central. Además, la apicultura tiene un lugar especial en la vida eslovena. Eslovenia es uno de los países con mayor densidad de apicultores por habitante, y ha liderado iniciativas globales para proteger a las abejas, incluso impulsando el Día Mundial de las Abejas, celebrado el 20 de mayo, en honor al nacimiento de Anton Hanna, pionero de la apicultura moderna. El pueblo esloveno es resiliente y pacífico, pero no exento de lucha. La historia reciente de su independencia es un ejemplo de ello. En 1991, tras la caída del régimen comunista en Yugoslavia, Eslovenia organizó un referéndum en el que más del 90% de la población votó a favor de la independencia. La respuesta del ejército yugoslavo fue rápida, pero la llamada Guerra de los 10 días fue breve, y gracias a la diplomacia y a la resistencia organizada, Eslovenia logró consolidar su soberanía sin un conflicto prolongado. Desde entonces, Eslovenia ha logrado avances significativos. Es miembro de la Unión Europea desde 2004, adoptó el euro en 2007 y ha mantenido un crecimiento económico estable. Su modelo combina una economía de mercado con un fuerte componente social y un enfoque en la sostenibilidad. Además, es uno de los países más seguros del mundo y con mejor calidad de vida según múltiples indicadores. El sistema educativo es otro de los pilares del país. Altamente accesible y de calidad, permite que una gran proporción de la población acceda a estudios superiores. La Universidad de Ljubljana es una de las más antiguas del sudeste europeo y ha sido cuna de destacados intelectuales, científicos y artistas. El nivel de alfabetización es prácticamente total, y el multilingüismo es común. La mayoría de los eslovenos hablan inglés y alemán, además de su idioma natal. Esto se refleja en su mentalidad abierta, en su capacidad para adaptarse y en su enfoque cosmopolita. Eslovenia también ha sido pionera en políticas sociales, con derechos igualitarios para hombres y mujeres, una notable representación femenina en la política, y legislación avanzada en cuestiones medioambientales y de derechos humanos. La espiritualidad en Eslovenia es diversa. Si bien la mayoría de la población se identifica como católica, hay también comunidades protestantes, musulmanas, ortodoxas y judías. En muchas regiones, la religiosidad se mezcla con antiguas tradiciones paganas eslavas, creando una interesante sinergia entre lo ancestral y lo moderno.
Las celebraciones tradicionales, como la Kurentovange, un carnaval donde figuras disfrazadas de demonios de invierno desfilan por las calles, muestran la riqueza del folclore esloveno. Estas figuras, llamadas kurenti, visten pieles, máscaras grotescas y cencerros, y su misión simbólica es ahuyentar al invierno y dar la bienvenida a la primavera. Este tipo de manifestaciones no solo entretienen, son una forma de mantener vivo el vínculo con los ancestros y con la tierra. Eslovenia también ha sabido posicionarse como destino turístico alternativo y sostenible, con iniciativas para limitar el turismo masivo y promover experiencias auténticas. Ha logrado atraer a quienes buscan más que postales. Las granjas turísticas, el agroturismo, el ecoturismo y las experiencias culturales se han convertido en motores económicos para muchas zonas rurales. A pesar de todos sus logros, Eslovenia sigue siendo un país modesto, sin pretensiones grandilocuentes. Su gente valora la sencillez, la honestidad y la conexión humana. En los pequeños pueblos alpinos, aún se conservan costumbres que se remontan siglos atrás. La hospitalidad es cálida y sincera. El ritmo de vida es pausado y se respira una serenidad que parece provenir directamente de los bosques, los lagos y las montañas. Quizás por eso, Eslovenia no necesita gritar para ser notada, basta con descubrirla para enamorarse de ella.